Hola, bienvenidos de nueva cuenta a este canal. En esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios con vectores unitarios. Pero antes de comenzar con el primer problema, vamos a recordar algunas características de este tipo de vectores. El vector unitario, como su nombre lo indica, es un vector que tiene una longitud 1, es decir, la unidad, y puede estar representado en el plano cartesiano de la siguiente manera. Para el eje X se representa con la letra I minúscula. Para el eje de las Y se representa con la letra J minúscula. Ambas llevan un pequeño símbolo en la parte superior de la letra como se muestra en la imagen. De tal manera que si tenemos un vector A, aquí lo estoy representando con la letra A minúscula, recuérdese que los vectores se les tiene que indicar que son vectores con una pequeña flecha en la parte superior de la letra. Volvamos a nuestro ejercicio. Si tenemos un vector A, este vector va a tener dos componentes. Una componente en el eje de las X y otra componente en el eje de las Y. Para los vectores unitarios, las componentes quedarían de esta manera, es decir, la componente en X se representaría para el vector A como AX y minúscula. Para su componente en el eje de las Y quedaría representada como A subíndice Y, J. Aquí están las componentes de este vector. El vector A quedaría representado de la siguiente manera con sus componentes unitarias, es decir, su componente en el eje de las X, Y, más su componente en el eje de las Y, J. ¿Para qué nos sirve representarlo de esta manera? Bueno, nos va a ayudar a calcular la magnitud del vector. La magnitud. ¿Cómo? Por el teorema de Pitágoras. Posteriormente lo veremos en este mismo material, cómo calcular la magnitud por el teorema de Pitágoras. ¿Qué otra cosa se puede determinar? Se puede determinar su dirección. Recuérdese que aquí está formando un triángulo rectángulo, por tanto lo podemos determinar, por ejemplo, con la tangente. Bien, una vez que recordamos estos conceptos básicos de los vectores unitarios, ahora sí vamos a resolver un ejemplo. El problema a resolver en esta ocasión dice lo siguiente: determinar la magnitud y la dirección con respecto al eje X positivo del vector A, que es igual a 6i más 8j. Bien, tenemos que determinar tanto la magnitud como la dirección. Antes de comenzar, es importante que ubiquemos el vector dentro de un plano cartesiano. Dice que su componente en Y, que corresponde al eje X, tiene un valor de 6 unidades. Vamos a representarlo aquí en la componente en el eje de las X y lo tendremos. Aquí son 6 unidades y por tanto corresponde al componente en X de este vector. El componente en Y o J tiene un valor de 8 unidades. Vamos a poner aquí las 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está. 8 unidades. Aquí están las componentes en Y o X y la componente en Y o J. Y aquí tenemos representado nuestro vector A en un plano cartesiano con su componente en X, que es 6, 6i, y su componente en Y, que en este caso son 8j. Y aquí tenemos representado el vector A en nuestro plano cartesiano. Una vez que lo tenemos representado, ahora sí vamos a ver qué es lo que nos pide que se calcule. Y nos pide que determinemos la magnitud.
La magnitud del vector se va a determinar por el teorema de Pitágoras. Si observamos, nosotros tenemos aquí un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, conocemos este lado y conocemos este de aquí. Entonces, por lo tanto, lo que se tendría que calcular sería lo que es equivalente a la hipotenusa. Y se puede determinar por el teorema de Pitágoras. Por tanto, para calcular la magnitud de este vector va a ser igual a la raíz cuadrada del componente en x, que es igual a 6 elevado al cuadrado más el componente en y, que viene siendo este que está aquí, que es el 8j. Sería 8 elevado al cuadrado. Y aquí está nuestro teorema de Pitágoras. Realizamos las operaciones. La magnitud del vector A va a ser igual. El 6 elevado al cuadrado nos da 36 más el 8 elevado al cuadrado nos da 64. Realizamos la suma dentro de la raíz cuadrada y esto nos da 36 más 64 nos da 100. Por tanto, la magnitud del vector A va a ser igual a 10. Y aquí está determinada la magnitud del vector A, este vector, que en este caso va a ser igual a 10 unidades. Ahora vamos a determinar la dirección de este vector. La dirección se refiere al ángulo que forma con respecto al eje X positivo. Para determinarlo, lo podemos realizar con la tangente. La tangente de todo ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto vale 8. 8, que también es el mismo que tenemos en esta parte de acá. 8, entonces sería aquí 8 sobre el cateto adyacente, que en este caso es 6. Para determinar el ángulo que está representado por la letra teta. Al realizar la operación, vamos a despejar teta, la tangente pasa para acá como la inversa, tangente a la menos 1 de 8 sobre 6. Se realiza la operación y esto nos va a dar un ángulo de 53.1 grados. Por tanto, la dirección de este vector va a ser igual a 53.1 grados. Y bien, aquí tienes resuelto el primer ejercicio. Muchas gracias y hasta la próxima.